Bienvenidos de vuelta a su programa virtual Cruzada Cultural. Hoy tenemos un invitado de lujo, a David Quichua, ganador del premio Copé de Oro Ensayo 2020, y a quien saludamos y le damos la bienvenida a este programa virtual. Bienvenido, David Quichua. Gracias por la invitación. Y si me permites, estimado, voy a hacer un pequeño anuncio con algunas diapositivas que te voy a compartir en pantalla. Es algo breve, no te preocupes. Como ya dije, están en su programa Cruzada Cultural, Cultura, Arte y Entrevistas. Queremos agradecer a nuestro segundo patrocinador cultural, la editorial Autómata. Pueden conseguir su catálogo de libros en su tienda virtual. Actualmente están en su convocatoria literaria Escupido 4. Anímense a participar con sus cuentos y poemas románticos. También agradecer a nuestra primera patrocinadora cultural, me refiero a la librería peruana Calle de Libros, quienes realizan delivery de libros tanto a nivel de Lima como provincias del Perú. Este mes y todo el ciclo de verano están de oferta. Por compras mayores de 79 soles, te obsequian un libro gratis. Aprovechen la oferta. Agradecer en especial a Golem Editorial, quienes han venido apoyándonos con la difusión y también con la cuenta Premium Zoom que a veces hemos utilizado en algunas entrevistas. También aprovecho para hacer una pequeña publicidad. Mi libro Entropía se está vendiendo en las distintas librerías de Lima, como la librería Época que ven en pantalla. Es mi primer poemario y está al precio de 25 soles. Actualmente distribuido por Gambiracio Ediciones, quien también lo vende en su tienda virtual. Un agradecimiento muy fraterno, muy cálido al maestro Mario Vargas Llosa, quien me envió su ejemplar, su novela maestra Conversación en la Catedral, y me lo firmó con una dedicatoria muy bonita que ven en pantalla. También agradecer por el gesto generoso del maestro Mario Vargas Llosa de tomarse una foto con mi libro Entropía. Muchas gracias, maestro. También un comunicado especial. La revista literaria Ergo, este viernes 29 de enero, a las 8 de la noche, hora peruana, va a ser una transmisión vía StreamYard por Facebook de su primer número. Yo estoy participando en este número con un par de cuentos de mi autoría. Les invito a formar parte de esta revista que recién comienza. Y nada, están invitados entonces. Y por último, y no menos importante, vamos a resaltar la ceremonia de premiación de la 21ª Bienal de Cuento y 17ª Bienal de Ensayo, Premio Copé 2020. Van a realizar esta transmisión en vivo por Facebook Live desde su página de Centro Cultural Petroperú el miércoles 20 de enero de 2021 a las 7 de la noche. Este mensaje viene del presidente del directorio, Eduardo Guevara Dox. Y a quien tenemos enfrente, a David Quichua, va a ser premiado ese día. Así que están invitados a la gala de premiación. Dejo de compartir pantalla y me dirijo a David Quichua y de nuevo le saludo. Bienvenido al programa y te extiendo mis sinceras felicitaciones por haber ganado el premio Copé de Oro Ensayo 2020. Muy amable, gracias. Dispuesto a conversar. Y a ello vamos a ir, estimado. Espero que la conversación sea entretenida, dinámica y lúdica. Vamos a ello.
Para ir entrando en calor en la conversación, me gustaría que nos comentes un poco sobre tu trabajo como historiador. He leído tu biodata, yo sé que eres historiador. Coméntanos al respecto, cómo desarrollas tu carrera en la actualidad. Gracias. El trabajo que vengo desarrollando aborda sobre las poblaciones indígenas de Huamanga en la época de la administración inca y el virreinato. Y el trabajo que presenté a este concurso es este estudio que hago de los curacas. Si bien los curacas fueron autoridades importantes en la época prehispánica y colonia, con el nacimiento de la República, esta institución decae, ¿no? Se cierra. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con estas familias de curacas? Y a través del estudio de una familia, la familia Chuchón, que son originarios de Bichongo, intento explicar qué pasó con esta familia, ¿no? Lo novedoso de este trabajo es que nos demuestra de que algunas familias de los curacas tuvieron la capacidad de reinsertarse en la administración republicana y todos los mecanismos, los medios que utilizaron para reintroducirse y seguir siendo familias influyentes en la política. Entonces, eso es el transcurso de esta historia de familia que analizo y como el título indica, ¿no? De curaca congresista en la época del gobierno de Toledo, uno de los integrantes de la familia Chuchón llega a ser congresista, ¿no? Entonces, un análisis de la duración desde la época colonial hasta allá. Interesante, interesante. ¿Cómo así nació la idea de escribir este ensayo? ¿Por qué te animaste a escribir sobre este tema? Primero porque me pareció novedoso, porque yo vengo trabajando en una de las poblaciones indígenas desde pregrado, ¿no? Desde que empecé mis estudios en la Universidad de Huamanga y siempre me ha llamado la atención de los curacas, ¿no? ¿Qué pasó con estas familias? ¿Cómo gobernaron? ¿Cómo tuvieron este protagónico en la política? Y muchas de las investigaciones llegan a indicar que los curacas prácticamente decaen con el advenimiento de la República, ¿no? Y en adelante no se conocía. Entonces, cuando trabajé en los archivos, tanto en el archivo de Lima, hay numerosos archivos, como el archivo regional de Ayacucho, el archivo arzobispal, el archivo Cofopri, fui armando poco a poco, ¿no? Información sobre esta familia y también fue por el pedido de la misma familia. Hace un año me buscó en la Universidad de Huamanga y me dijo, pues no, me pidió para su familia, ¿no? Porque ellos pensaban de que eran originarios de Francia, ¿no? Pensaban que venían de la familia Chouchon y se identificaban pues franceses, ¿no? Y yo empecé el trabajo con esa hipótesis, ¿no? Pensando que eran familias franceses, pero en el camino cambia, ¿no? De que la familia Chuchón era indígenas y eran indígenas de la élite, ¿no? Y eran curacas que, según las documentaciones, asumieron el cargo más o menos desde 1570 en adelante. Entonces, por allí el interés del trabajo. Ah, interesante, interesante. Como tú decías, y ese es un dato curioso a resaltar, los curacas eran vigentes hasta la época virreinal, colonial del Perú, y casi no se tiene registro en la época republicana de los curacas.
es un dato muy curioso que has revelado en este ensayo. ¿No te parece? Como cargo político, definitivamente con la independencia, la república decae, ¿no? Ya un poquito más antes venía ya decayendo, por ejemplo, después de la rebelión de Tupac Amaru, luego en la independencia y finalmente pues Bolívar decreta de los curacascos dejaban de funcionar, ¿no? Pero como cargo político, ahora la pregunta era pues, ¿qué pasa con estas familias? Porque en Huamanga y en otras partes, el sur principalmente del virreinato peruano, era pues predominantemente indígena y en ese espacio los curacas tuvieron importante y valía la pena, ¿no? Seguir viendo qué pasó con estas familias. Y creo que marcamos con esto un hito, ¿no? En la investigación porque nos permite entender que estas familias, qué mecanismos han utilizado para reunirse en la República. Y trascendental, ¿no? De que hasta la actualidad esta familia no ha perdido esa vigencia política. Al nivel local, en Bichongo, cercanías a Vilcashuamán, todavía muchas de las familias asumieron cargos, ¿no? Como alcaldes, gobernadores, ecónomos, y paradójico, ¿no? Que uno de los descendientes de esta familia termina siendo congresista. Paradójico, paradójico. Y bueno, ahora quiero entrar a una pregunta más personal. Y sobre ello te planteo la siguiente interrogante. ¿Cómo así te animaste a concursar en el Premio Copé de Ensayo 2020? Siendo sincero, yo no sabía de este concurso porque está más relacionado con la literatura, ¿no? Entonces, en cuarentena me informan, ¿no? De que hay un concurso y que debería presentarme, ¿no? Porque yo ya venía trabajando estos temas y familia Chuchón yo había terminado un trabajo amplio, ¿no? Más de 250 páginas. Y cuando me informan de esto, pues veo las bases y todo y intento ponerlo al sentido de un ensayo. Y allí prácticamente la cuarentena, para quienes estamos metidos en la investigación, fue ventajoso, ¿no? Estaba diario enfocado en este trabajo y que veo que fue gratificante, ciertamente, porque había tiempo, había espacio para pensar en las poblaciones indígenas y repensar en el cargo, el papel de los curacas. Y en realidad en la cuarentena lo que hice es convertir este trabajo, esta investigación en un ensayo, ¿no? Y claro, también estaba yo sinceramente con la seguridad de que era un buen Sí. aporte porque ya habían revisado otros intelectuales también el trabajo que yo venía haciendo. Por ejemplo, yo empecé a hacer este trabajo bajo la dirección de Niels Jacobsen, ¿no? Niels Jacobsen es un historiador especialista en el sur del Perú y que fue el que me motivó, ¿no? A ahondar más este tema y que finalmente lo terminé haciendo para el ensayo. Interesante, interesante. Ya que estamos a puertas del bicentenario de nuestra independencia peruana, me gustaría que nos comentes cuál es el aporte que da tu ensayo sobre esta fecha tan importante para nuestro país. Vuelvo a aclarar de que este trabajo nos permite entender
el transcurrir, el accionar, la capacidad de las familias indígenas, en este caso curacas, en la administración republicana, ¿no? Cómo se insertan a esta nueva administración estas familias. Y allí un poquito ampliando el eje central del trabajo, ¿no? Si bien esta familia perdió prácticamente el cargo de curaca, desarrollaron 3 mecanismos para reinsertarse en la administración republicana y seguir siendo una familia influyente, ¿no? Uno de los primeros mecanismos que ellos desarrollaron fue asegurar el poder económico en base al control de la tierra. Es una familia que va a tener numerosas propiedades, ¿no?, que administraron en la época virreinal y continuaron en la República. El segundo mecanismo que estas familias desarrollan es las alianzas matrimoniales. Van a lograr casarse con también hijas o hijos, pues, ¿no?, de familias acomodadas. El tercer punto me parece clave y fundamental. Está relacionado con la educación. Son familias que dieron mucha importancia a la educación. Y cuando uno investiga, por ejemplo, el surgimiento de las escuelas en los pueblos de Ayacucho, es otro caso curioso, ¿no? Las primeras escuelas fueron establecidos por la administración en la época virreinal, en la última etapa, cuando los Borbones están en el poder, influenciados con la idea de la Ilustración, luego la Constitución de 1812, fueron ellos las que establecen las primeras escuelas. Por ejemplo, en Cangallo, las primeras escuelas que aparecen es en la etapa misma de la independencia, en esa etapa de la lucha por la independencia. Y cuando se logra se instaura la república, muchas de estas escuelas continúan. En esas primeras escuelas es donde van a estudiar estas familias. Y luego ya van incluso a acceder a los primeros colegios. En Huamanga, luego, 1959, es un año muy importante porque se reapertura la Universidad de Huamanga y ahí es donde entran estas familias. Por ejemplo, el patriarca de la familia, el señor Uriol Chuchón, actualmente que tiene 93 años, es de la primera generación de la reapertura de la universidad. Entonces, para asegurar esta influencia, el papel protagónico, lo que hicieron estas familias es aprovechar la educación y de esa manera, ¿no?, siguieron manteniéndose en el cargo político. Interesante cómo mantuvieron su poder, digamos, económico, político y social, esta familia. Estoy seguro que va a seguir siendo estudiado y auguro que los lectores estarán ansiosos por leer este texto. Más o menos para cuándo Petroperú lo va a publicar, ¿te han comentado? Me indicaron que posiblemente salga ya para abril, ¿no? En adelante estaremos haciendo la difusión y creo que va a ser en las diversas regiones. Y acotando, ¿no?, a la pregunta, lo que nos está faltando es netamente estudios de caso para entender mejor, ¿no?, lo que es los 200 años de nacimiento del Perú como una república, ¿no? Entonces, desde el campo de la historia creo que ahora hay un giro fuerte, porque ya no estamos investigando solamente personajes importantes, acontecimientos importantes, sino que estamos entendiendo el bicentenario a partir desde las regiones,
Y creo que el trabajo tiene esa ventaja, ¿no? De cómo a través de una historia, de una familia, podemos entender de cómo en 200 años se está construyendo este Perú. Y, y desde tu perspectiva, desde tu historiador, ¿qué debemos construir como peruanos en este bicentenario? Una buena pregunta. ¿Qué debemos construir? Eh, construir nuevamente esta mirada. Ya se dijo Arguedas, por ejemplo. Ver las diferencias que hay en el Perú. Intentado hacer una nación, todos seamos peruanos, ¿no? Pero la idea, y creo que hay que entender esa diversidad. Creo que esa es la ventaja del Perú. Tenemos una diversidad y entender quizás es tan complejo, pero a su vez esa es la tremenda ventaja que nos fortalecerá como país. Y creo que solo hablando, por ejemplo, de los indígenas, ¿no? En el Perú, los indígenas, ahora tenemos la idea de que es solo un grupo, pero cuando uno investiga no es así. Dentro de ese grupo indígena hay una diversidad. Aquí en Huamanga, por ejemplo, la cuenca más importante es la cuenca del Pampas. Está dominado prácticamente por pueblos indígenas. Cuando uno empieza a rastrear esta historia de estos pueblos, va a entender de que en la época inca estos eran grupos miquimaes que habían sido traídos, pues, ¿no? Y tienen origen colla, otros tienen origen aymara, orichua, así toda una diversidad. Entonces creo puntual que hay que entender esto. El bicentenario tiene que ser para entender el Perú en diversidad. Y creo que los que venimos haciendo trabajos de esta naturaleza apostamos por ello. Y tiene que ser trabajos por quizá no tanto intelectuales de afuera, sino por nosotros mismos. Yo eso siento un poco, ¿no? Yo soy indígena, soy procedente de un pueblo, mi familia Uh-huh, sigue viviendo en mi pueblo y creo que uh-huh. nosotros tenemos esa tremenda tarea de tratar de entender al Perú nosotros mismos. Y qué bueno que hayas resaltado la figura y el mensaje de José María Arguedas, el Taita, como lo decimos muchos de sus lectores. Hoy, un día como hoy, ha nacido José María Arguedas. Si uno revisa las noticias culturales, un 18 de enero de 1911 nace el gran José María Arguedas, escritor, poeta, antropólogo y etnólogo peruano. Cómo no olvidar novelas magistrales como Los ríos profundos, Todas las sangres, El zorro de arriba y El zorro de abajo. También quiero comentar que un día como hoy también se fundó la ciudad de Lima. Actualmente cumplimos 486 aniversario. Digo cumplimos porque yo actualmente vivo en Lima y en esta ciudad, digamos, caótica y complicada, como muchos ya sabrán, también hay mucha historia por revelarse. Y también es cierto que hay cierto perjuicio aquí en Lima de creer que Lima es Perú. En realidad, Lima es solo una parte del un microuniverso del universo complejo que es el Perú. Y me alegra que hayas escrito un ensayo que revele datos históricos y culturales que tal vez muchos desconocemos. Y, y sobre ello va la siguiente interrogante.
¿Cuál fue la finalidad de tu ensayo? ¿Qué deseas lograr con este ensayo? El objetivo mayor que tengo es conocer la historia de los pueblos. Ujú. Yo nací en un pueblo olvidado en Perú. Estoy hablando del pueblo de Carapo, que es un distrito actualmente y pertenece a la provincia de Huancazancos, aquí en Ayacucho. Y Ujú. no he crecido pues viendo grandes museos, asistiendo quizá a grandes colegios, nada de eso, tampoco a las grandes bibliotecas. Mi niñez fue quizá asistir o estar constantemente caminando en las ñaupallactas. Ñaupallacta es en castellano, podemos decir como pueblos prehispánicos, pueblos antiguos. Frecuentar a las grandes cuevas, donde las cuevas que eran pues cementerios, ¿no? De estas poblaciones. Y creo que ahí nace un poco de la curiosidad. Ujú. Siempre me preguntaba, ¿quiénes eran estos? Esos huesos que ahí están blanqueados, ¿eran mis antecesores? ¿Qué pasó con estas poblaciones? Buenas Y creo preguntas. que con esa idea, y hasta ahora sigo en eso, ¿no? Tratando de entender mi origen, de dónde vengo, y un poquito ampliando, ¿no? ¿Quiénes son estos pobladores indígenas? Y eso fue lo que intenté responder, por ejemplo, al terminar el pregrado en la Universidad de Huamanga. Hice una tesis sobre el origen de esos pueblos, ¿no? Y luego en la maestría lo que desarrollé es sobre una de las etnias más importantes en Huamanga, que es al sur de Ayacucho, mejor dicho, los Lucanas, Ujú. la tierra de Guamampoma de Ayala. Ahora en el doctorado lo que hago es ya entender, explicar el proceso histórico de los pueblos de toda la región de Ayacucho. Y el trabajo que yo presento ahora es parte de eso. Y el objetivo más grande que tengo es entender el proceso histórico de estas poblaciones indígenas. Porque por Ujú. mucho tiempo se ha dicho o se ha dejado de lado, ¿no? Que las poblaciones indígenas eran vistos como agentes pasivos, ¿no? En la historia. Ujú. Y creo que venimos rompiendo con esa idea, ¿no? De que más bien estas poblaciones tuvieron una participación activa, predominante, no solamente en la época colonial, sino en la época inca y durante toda la etapa histórica. Entonces, el afán grande es eso, entender a estos pueblos y entender a mí mismo, ¿no? De dónde vengo, y creo que siempre me he sentido quechua, como mi apellido dice. Hay que entender esto y creo que el Bicentenario es un buen espacio para hablar de estos pueblos, de sus orígenes y su participación tanto económica y política como en este ensayo muestro a través del estudio de la familia Chichón. Me parece muy bien todo lo que has manifestado. Me alegra de hablar contigo. Eh, de verdad me alegra. Noto que estás muy empapado, muy informado y has estudiado muy a fondo la historia peruana. Y no solo los grandes hechos, sino los acontecimientos que tal vez muchos desconocemos. Ahora me gustaría hacer una pequeña dinámica lúdica para hacer un poquito más llevadero la entrevista para el público que nos está viendo. Yo te voy a plantear una palabra y sobre esa palabra me gustaría que me lo respondas en una o en dos palabras. Por ejemplo, historia. Aprendizaje, Eh, mundo indígena.
Mi vida. Ujú. Premio Copé de Ensayo 2020. Un sueño. Tu tierra amada. Mis raíces. José María Arguedas. Un guía. Yeah, perfecto, perfecto. A ver. Perú. La patria grande. Perfecto. Por último, David Quichua. Un indígena. Perfecto, te definiste muy bien en una sola palabra. Esta es la finalidad que siempre hago, te comento, siempre con mis entrevistados hago este juego lúdico y al final termino con la persona misma, a ver cómo se define. Y cada invitado se ha definido de distintas formas. Espero que te haya gustado esta dinámica que he creado hace poco. Lo hago con el fin de entretener y de informar a la vez, de mantener activo a la audiencia que me está viendo o a la audiencia que me ve después en las repeticiones grabadas. Les comento al público presente que esta entrevista va a ser publicada en el podcast, como están viendo acá en la publicidad. Y este podcast se distribuye en Spotify, en Anchor, Google Podcast, entre otras plataformas de Internet. El podcast llega a varios rincones del mundo, no solo a Perú. Ya tenemos una audiencia internacional un poco fuerte en Estados Unidos, en España, en la India, inclusive en Francia. Estamos viendo bien, está creciendo y esta entrevista va a estar también en el podcast, va a estar en el canal de YouTube, que también nos está yendo bien, está creciendo poco a poco. Y, y quiero redondear la entrevista eh, como haciendo una especie de especulación. Eh, ¿Cómo te imaginas que va a ser ese día de la premiación en la ceremonia, ¿no?, que va a organizar de manera virtual Petroperú, cuando te otorguen el premio Copé de Oro Ensayo 2020? ¿Qué sueños, ilusiones tienes de ese día? ¿Qué te imaginas, estimado? Considero que va a ser una realización personal porque en mi condición es difícil entrar a este mundo académico. Me costó mucho. Me costó mucho. Yo vengo de un colegio donde se estudiaba pues en una casa con adobe, ¿no? Piso, tierra. Llegar a Huamanga fue una etapa de sobrevivencia. Y llegar a la Católica ya era lo mejor que me haya pasado y creo que fue toda una etapa de sobrevivencia, porque sin las becas nunca hubiese podido nada. En ese Perfecto. lado he sido siempre afortunado. Y creo que para mí el premio va a ser un reconocimiento a años de esfuerzo y una buena oportunidad para también motivar a esos niños, a esos jóvenes del pueblo que siguen leyendo a pesar que no hay bibliotecas, a pesar que no tienen oportunidades, siguen pensando en superarse. Conozco a muchos. Cuando recibí el premio, cuando me anunciaron el premio ganador de esto, lo primero que hice es volver a mi tierra, ver a mi familia, a mis compoblanos, y eso me fortifica.
y más que una realización, creo que es una esperanza, que también los indígenas podemos. Me has conmovido tus palabras. Te lo digo sinceramente porque me has hablado con mucha humildad. Perdón que baje el tono de mi voz porque me has conmovido. Porque justamente has dicho una palabra clave. Has traído esperanza a tu familia y a tu pueblo con este premio que has logrado. Y vas a hacer un aporte cultural. Tú te estás comprometiendo a ello. Vas a seguir trabajando y estudiando la historia que se debe conocer en el Perú. Me alegra mucho y yo te aplaudo desde aquí, porque eso es hacer Perú, señores y señoras. Yo perdón que me ponga nervioso, pero me has conmovido. Has agarrado mi corazón de poeta. Y quiero hacer un pequeño saludo, si me lo permites, estimado. Está de cumpleaños mi tío Moisés Azabache Llerena, a quien le envío un fuerte abrazo. Mi tío Moisés Azabache, perdón, está cumpliendo años hoy día y hay que agradecer cada minuto de vida que tenemos, sobre todo en estos tiempos, donde vemos que una pandemia nos está azotando. También quiero hacer hincapié sobre un texto muy importante que debemos leer todos aquellos que estamos metidos en el universo de la literatura. Me refiero al libro Crítica de la Razón Literaria del gran crítico literario internacional Jesús González Maestro. Este autor, en este libro ejemplar y enciclopédico, va a aclarar muchas dudas sobre la literatura y el futuro para esta rama de las humanidades. Espero que todo aquel que esté metido en la literatura, ya sea ensayo, poesía, narrativa, lo que fuere, lea este libro, escuche las palabras del autor. Yo voy a estar haciendo difusión sobre este autor en cada instante que pueda. Voy a hacer también una mesa de lectura con algunos autores. Me gustaría que tú formes parte, David Quichua. Me gustaría también que lo leas. Te puedo enviar, si quieres, el PDF de este libro y que te unas a esta lectura conjunta. Muy amable, gracias. Al autor que mencionas, vengo siguiendo hace ya tiempo sus comentarios que hace por internet. Interesante. Sí, yo propongo que hay que leer su libro y comentar, debatirlo, discutirlo. Incluso yo tengo un sueño, un plan, ni bien termine esta lectura del libro, escribirle en su correo electrónico para ofrecerle una entrevista, invitarlo a una entrevista en mi programa. También sería genial hablar con este gran autor. Y ya que me has hablado de que ya lo conoces al autor, lo has venido siguiendo, ¿qué comentarios tienes al respecto de este autor? Me gustó lo que define el ensayo. Él considera el ensayo es parte de la literatura, porque no tiene lo que la literatura tiene, que es la ficción. Y creo que sí me sirvió esto para pensar en lo que yo presenté a este concurso. Cada idea está demostrado a través de una fuente documental hallado en diversos archivos. Entonces, creo que esa parte me interesó cuando dice, pues el ensayo está muy lejos de la ficción. Yo creo que sí, pero también tiene un toque de estética similar a la narrativa y la poesía. No sé si tú estás de acuerdo con mi opinión. No, indudable. Es parte de literatura, pero cuando uno hace ensayo va a utilizar elementos de literatura, pero hay que tratar de sostener nuestras ideas con datos demostrables. Sólido, En el sólido, un ¿no? poco a esto, sólido tiene que ser. Esa parte Sí, me interesó.
Sí, es bueno resaltar ello para aquellos que desean comenzar a escribir ensayos, como un consejo, ¿no? Sería sustentar muy bien con pruebas, con hechos, con fundamentos, todo lo que se dice o argumenta o se opina. ¿Qué otros consejos más darías a los jóvenes que desean empezar a escribir ensayos? Me refiero más a quizás regiones como Ayacucho. La ventaja de vivir, por ejemplo, en Huamanga, a pesar que no hay grandes bibliotecas, librerías, es difícil encontrar un buen libro. La ventaja es que aquí tenemos archivos. Yo cuando no he comprado un buen libro, lo que hago es irme a los archivos. Hay 4 o 5 archivos en Ayacucho con una documentación amplia que va desde siglo XVI hasta la actualidad. Y creo que esta es ¿Dónde están una esos archivos invitación que me comenta? en la ¿Dónde misma los ciudad, ubico? en la misma ciudad de Huamanga está el archivo regional de Ayacucho, el archivo Ajá, arzobispal, el archivo Cocopri, y creo y que ahí, aquí te vas caminando a Huamanga. ya, y La ahí ventaja de encuentras, trabajar en la Universidad de San Cristóbal es que a unas cuadras de la universidad está el archivo. ah, Entonces, allí está la interesante. riqueza, ¿no? Claro, Sí, eso te iba a decir, incluso es un esto tesoro, puede servir, prácticamente. claro, esto puede servir incluso para trabajos de literatura, ¿no? Para novelas, Claro, cuando uno también. se empapa de información, es una amplia información, documentos de testamentos, hay corregimientos, documentos de la época de la independencia, mayormente la época virreinal, lucha por tierras, un poco de todo. Entonces, recomendar eso, ¿no? Invitar que desde las regiones lo que tenemos esa ventaja es los archivos, que está prácticamente en nuestra misma casa, ¿no? Y hay que aprovecharlo eso. En Huamanga lo que hago es eso, ¿no? Perfecto, perfecto. Es un buen consejo, ¿eh? Un buen consejo para los autores que viven en regiones. Otro consejo más para los jóvenes ensayistas. Hay que volver a pensar en nuestros pueblos. Yo sí eso voy a enfatizar bastante. Muy Más que bien, muy bien. estar pensando, quizás intentando hacer trabajos de otra envergadura, primero hay que conocer lo nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho que reflexionar. Un poco de trabajos de investigación que se ha hecho es últimamente para la época de Sendero, de los 80 para adelante, pero para procesos anteriores no hay casi nada. Hay pocos trabajos y en todo campo carecemos de mayores investigaciones. Y yo sí quiero ver del campo literatura. Ya no es tiempo, creo, solamente de estar añorando Arguedas. Necesitamos otro Arguedas que empiece a hablar de estos pueblos. Allí creo que la literatura un poco ha quedado de lado. No hay, desde la zona de donde hablo, la literatura ha quedado relegada desde este caso. Entonces ya no solamente si Arguedas ha marcado, ha dejado un hito. No cabe duda, Arguedas ha marcado un hito en, bueno, en la literatura peruana. Tal vez le falta mayor difusión para llegar a un nivel latinoamericano y al otro continente, Europa y Asia. Yo te lo digo porque he conocido autores, editores allá en España o en otros países que me comentan también en mi programa y me dicen quién es José María Arguedas, fuera de Perú, ¿no? Soy sincero. Y yo les recomiendo ciertos libros, le digo El Cesto, Los Ríos Profundos, Toda la Sangre, y ahí lo van conociendo, ¿no? Uno va recomendando buena literatura y dice, conozcan a este autor que no conocen mucho. Si uno va al extranjero, bueno, lo poco que conocen es a Vargas Llosa nada más. Literatura peruana, Vargas Llosa.
creo lo que tú dices es muy cierto. También hay que ver lo nuestro, trabajar por lo nuestro. Y también que eso se muestre al mundo. ¿No te parece, estimado? Nos falta esto, ¿no? Y indudable hay que seguir trabajando eso y es un reto, ¿no? Un reto para los profesionales. Aquí en Huamanga hay, por ejemplo, asociación de escritores. Lo que nos está faltando es, como antes dije, ¿no? Volver a quedarnos con los grandes, ¿no? Pensar desde la región, desde un rincón, pero lanzar, como tú dices, a un espacio más grande, ¿no? No, esto requiere que sea más grande. O sea, está bien pensar en un rincón. ¿Cómo te explico? Vallejo pensaba desde un rincón, sí, desde su zona, de su región. Pero él se dio cuenta que tenía que ser más universal, llegar a todas las mentes y corazones y espíritus. A eso me refiero. Está bien pensar desde nuestra realidad, pero esa realidad explotarlo y llevarlo a todos los rincones del mundo. Porque el Perú tiene mucha riqueza que mostrar al mundo. Es mi opinión personal, tal vez no todos estarán de acuerdo, pero yo creo que eso lo merece el Perú. No, me parece genial eso. Y, y creo que tenemos que apuntar a eso. Otro caso también, a veces no damos mucha importancia a nuestros trabajos locales. A mí me ha pasado mucho esto. Me han dicho algunas observaciones que hacía desde la historia, siempre me han dicho que no era un historiador. ¿Por Este qué? premio ¿Por un qué poco decían cambia esta eso, mirada. estimado? Uno quizá porque era joven y otro ¿Ya? sí, siempre todavía tenemos esta idea de que, siempre lo he visto, ¿no? Que cuando, por ejemplo, a una entrevista, a una conferencia, llevas a un catedrático, a un intelectual de la zona, Uh-huh. no le dan mucha importancia, pero cuando viene de una supuesta buena universidad y qué mejor un extranjero, creo que a eso sí le dan mucha importancia. Bueno, eso pasa Entonces, tenemos, en todas las artes también, ¿no? A los escritores, sí, cantantes. creo que en el Perú debemos empezar a cambiar esa mirada. Y lo que hago es eso, yo desde mi trabajo siempre intento hacer bien, ser hondo en las reflexiones y cambiar esta imagen. Uh-huh. Bueno, yo quisiera lanzar un humor, digamos, un poco fuerte, pero no tan fuerte, me explico. Tú quieres, digamos, lavar la cara del chanchito, digamos así, y transformarlo en un cisne bonito, digamos. Es un chiste un poco sano, pero es lo que queremos hacer prácticamente. Limpiar el rostro de ese puerco y lanzar un rostro bonito de un príncipe azul o de un cisne. ¿Se podría decir? Eh, Difiero mucho de eso porque yo en los trabajos que hago siempre me gusta ver ambos lados. El Uh-huh. hombre, la sociedad es tan complejo, ¿no? Lo es, lo Y es. que como historiador esto he aprendido un poco, ¿no? Entenderlo ambas caras de la moneda y creo que eso enriquece mucho cuando uno hace investigación. Acá hay un comentario de Pavel San Huayanca Huamán y dice lo siguiente, te lo leo. Eso es cierto, adoran más a los foráneos. Un fuerte saludo a nuestro seguidor Pavel San Guayacán, perdón que esté pronunciando mal, Huamán, quien está siguiendo la transmisión y está escuchando a nuestro entrevistado David Quicho. Sí, tiene mucha razón. Yo estoy aquí en Huamanga he visto eso, he notado. Pero ya es tiempo, ya es tiempo. Y hay buenos profesionales en los últimos años que hemos salido desde las regiones Uh-huh. y podemos competir, podemos también debatir y lanzar también nuevas propuestas para el Perú. Uh-huh.
Y ahora con el premio Copé que traes a tu pueblo, a tu tierra, a Huamanga, Ayacucho, eh, vas a lavar el rostro de ese perjuicio absurdo de que los foráneos son mejores que los nativos, que los peruanos. Tú me lo has dicho, esto es para mi pueblo, no solo es mío, sino esto va a ayudar a mi familia, a mi tierra. ¿No te parece, estimado? Viéndolo desde ese lado, sí, bastante, por esto ayuda, ¿no? A que ciertamente, que nosotros también podemos, eso sí, ciertamente cambia, pero durará buen tiempo para sacar esa imagen. Está bien enraizado. Yo creo que para cambiar de imagen hay que cambiar de rostro, pero sin perder la identidad, sin olvidar su origen, su identidad, sin negarse a sí mismo, pero cambiando un rostro que ellos no quieren ver, como tú dices, un rostro de capacidad, de talento, que vean eso en ustedes. Y ya lo ha visto el premio Copé, por algo te han premiado en base a una crítica, con buenos jurados. Quiero mencionar el jurado calificador que evaluó tu obra. Estuvo conformado por Fernando Iwasaki, por el Ministerio de Cultura, Eduardo Hopkins, por la Academia Peruana de la Lengua, Marcel Velázquez, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Francesca de Negri, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Ricardo González Vigil, por Petroperú. Nada menos que destacados intelectuales y críticos literarios han evaluado tu obra. Eso, en buena forma te lo voy a decir, siéntete orgulloso y dilo a viva voz y grítalo a tu pueblo. Lo has logrado por tu talento, no es por perjuicios ni porque eres de aquí, de allá. Lo has logrado por tu talento y por tu trabajo. Y para finalizar, mis sinceras felicitaciones. Yo voy a seguir la transmisión en vivo ese día, que es el miércoles 20 de enero a las 7 de la noche. Les estoy invitando a todo mi público, amigos y contactos a que vean esa transmisión en vivo por la página de Facebook de Cultura Petroperú, ya que hacer un poquito de barra para David Quechua, que está haciendo patria, está haciendo Perú. Y te agradezco por haberme concedido esta entrevista, no solo a ti, sino también quiero agradecer a Carla, quien se contactó conmigo de Petroperú, que está encargada de las comunicaciones, la difusión, y me habló de ti, me dijo que te entrevistara, y yo le dije, yo encantado. Para mí ha sido un honor. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Cruzada Cultural. Gracias, gracias a ustedes y aquí estamos y seguiremos trabajando. Un gusto. Un gusto, me despido del público presente de Cruzada Cultural. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y se vienen muchas novedades. Un fuerte abrazo, David Quichua. Nos vemos ese día, el miércoles 20. Nos vemos de enero a las 7 de la noche. Muchos éxitos. Gracias, muy amable.